Me encanta ver mi pueblo cuando lo baña poquito a poco la luz del día. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Becerril Candanosa, fundador del primer museo de historia de Río Bravo, Tamaulipas, llamado Un viaje al pasado. También he realizado 2 libros con fotos y recuerdos de personajes importantes de Río Bravo, negocios con documentos históricos. Y esta tarde me complace estar aquí con mis grandes amigos, el señor Eliseo Tavares, el señor Martín Carrillo, mi gran amigo y colaborador Rubén García, mejor conocido como el Cupi, y acá nuestro líder sindical, don Roberto Hurtado. Esta tarde hablaremos un poco sobre la historia de Río Bravo, desde sus principios, de su iniciación, de su comercialización, de todo lo referente de que se comenzó a formar esta gran ciudad. Le pasaré el micrófono primeramente al señor Eliseo Tavares para que nos explique un poco de la historia de Río Bravo. Bueno, yo cuando llegué aquí a Río Bravo con mis padres, que pasé, no me acuerdo, porque fue en 1928. Entonces pasé con mis padres y me platican ellos. Pasamos a Estados Unidos y luego de Estados Unidos regresamos para México, aproximadamente cuando yo tenía unos 12 años. Y nos establecimos en el rancho de mi tío Vicente Tavares, el rancho Margarita. Y entonces de allí ingresamos al ejido por el lado del Río Bravo. Entramos con unos compañeros de allí en un ranchito que se llamaba Los Laureles. Esa persona se llamaba Don Felipe Félix y su hermano Margarito Galindo eran medios hermanos. Ellos trabajaban, cuando tuvieron la revolución, uno era villista y el otro era federal. Y ellos llevaron a mi padre al ejido para solicitar una parcela para trabajar. Entonces ya le dieron su parcela y nos llevó él en su guayín al lugar donde nos dieron la tierra, que todavía la poseemos, esas tierras. Era una selva, completamente duro. Y nos llegaron en el guayín, nos tiraron allí en un camporrazo y ahí nos quedamos al camporrazo libre. Y de ahí ingresamos, ya estábamos en el ejido. Las parcelas eran de 8 hectáreas. El gobierno no daba refacción, nada más daba las tierras. Fue en la época de don Lázaro Cárdenas. Y mi padre no era hombre de campo, era un hombre que había trabajado siempre en gobierno. Y empezó a trabajar como podía, ocupando algunos muchachos que eran de los ejidatarios viejos que le ayudaron a mi papá. Y ahí empezamos a formarnos. Pasaron los años y poco a poco fuimos haciendo haberes con mucho sacrificio. Y todo era de temporal y las parcelas eran de 8 hectáreas. El ejido era muy grande y ejidatarios eran muy pocos. La gente cuando me llevó mi padre, pero ya en las épocas de don Miguel Ávila Camacho, que es cuando yo ya tenía 16 años, a solicitar una parcela. Entonces me dieron mi parcela y entre el grupo que estaba allí, que era muy pequeño, de puro ejidatario viejo, rudo y de muy poca preparación, prácticamente muchos no sabían leer y entre ellos estaba yo, porque yo nunca tuve escuela. A mí me enseñó mi padre. Entonces me dieron mi parcela y eran de 8 hectáreas. ¿Dónde de la parcela? Usted, al jefe de vigilancia, donde te guste, porque había cantidad de tierra. Lo que faltaban eran ciudadanos. Entonces ya me dieron mi parcela y empecé a trabajar, tenía yo nada. De cosas interesantes que había en aquel tiempo. Pero vamos a hablar ahora, vamos a cambiar y vamos a irnos un poquito más. Pues es prácticamente el mismo tema, pero vamos a cambiar de años, ¿verdad? Buscar un poquito más, sí. Un poquito más hacia adelante. Estoy pensando en hablar un poquito sobre la urbanización. Sí. Estamos hablando de urbanización, de comercialización, de negocios que llegaron,
de industrias que llegaron, que vimos nacer muchos de Gracias, nosotros. Martín. Mira, tenemos testimonio de la gente, de los nativos, los pioneros de aquí, de Río Bravo, Tamaulipas, de que el sector comercial inició donde estaba la guarnición de la plaza en la colonia Benito Juárez. Y orillas del riego actualmente está el cine Río Bravo. Ahí explotó la zona comercial de Río Bravo en los años 40 y tantos y 50, si mal no recuerdo. Y la explotación urbana vino cuando la población creció, cuando arriban aquí a la población en el 42-43 las empresas Chisa, que eran constructores hidráulicas S.A., y la empresa Águila, que venían desmontando. Una venía desmontando las brechas y caminos y la otra construyendo los canales de irrigación de la presa Materregopas, que acababan de concluirla en Comales, Tamaulipas. De ahí se vinieron, se llamaban Comisión Nacional de Irrigación, SNI, cambia a SRH y vienen más de 8,000 o 9,000 obreros, trabajadores técnicos e ingenieros. Y al mismo tiempo, poco tiempo después, abre la empresa Celanese, mexicana, una empresa que líder en su ramo en la región. Y así fue como Río Bravo empezó a urbanizarse y a crear el sector obrero que, pues más que Roberto Hurtado Robles nos puede platicar, fue el líder de la CTM en el inicio del arranque de los años 60. Bueno, yo voy a hablar de la historia sindical aquí en Río Bravo, aparte de otras actividades que realizamos sindicalmente. Entonces yo llegué aquí a Río Bravo en 1956 y formamos aquí la subsección número 1 de la sección 65 del Sindicato de Cinematografistas. Y ahí me formé ya como líder sindical de esa subsección, me eligieron los compañeros. Posteriormente tuvimos relaciones con las demás organizaciones y empezamos a pugnar por separarnos de la Federación de Trabajadores de Reynosa, que era donde teníamos que acudir en busca de orientación, ayuda y apoyo. No se nos concedió porque en una asamblea estatal en el Tampico, Tamaulipas, el 29 de noviembre de 1959 se nos dijo que no podía haber dos federaciones en un solo municipio. Que cuando Río Bravo fuera municipio libre, ahí tendríamos nuestra federación. Entonces ya encauzamos en forma de grupos la solicitud, mientras nos designaron una comisión tripartita para resolver los problemas aquí. Y se nombró a Juan José Varela, a un servidor y a un compañero de la Algonera de Río Bravo para esa terna. Y de ahí ya encauzamos entonces legalmente la petición para que fuera municipio libre de Río Bravo a través de escritos con sello y firmas de las agrupaciones, y se la mandamos al compañero Jesús Elías Piña, que era el secretario general de la Federación de Estado, y metió la solicitud a la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 1961. Ya estaban las gentes aquí pugnando por la emancipación, pero tal vez querían algunas agrupaciones constituidas o legalmente registradas para poder conceder, pero hubo mucha gente de aquí que participó en el movimiento antes que nosotros, don Eliseo Cantú, Alfredo González, señor Salinas, de Nuevo Progreso, la maestra Tencha Benítez y Necho Ramírez, de Nuevo Progreso. Esas dos gentes me acuerdo yo de ellos aquí. Y entonces ya el gobernador cedió, tal vez ya tenía la intención de hacerlo, pero no lo habían hecho, porque, repito, necesitaban un aval de grupos constituidos o legalmente registrados para poder justificar el acto que se iba a realizar. Y así, de esa manera, participó el sector obrero en ese movimiento. Aparte de otros muchos, desde luego, pero eso de mayor importancia, estamos hablando de Río Bravo. Pero con otros problemas el sector obrero tuvimos muchos, todos los resolvimos en forma favorable, afortunadamente, pero lo que respecta a Río Bravo fue la participación de nuestra ahí. Sí.